Siguiente, el entrenamiento en conciencia fonológica sí mejora los procesos de lectura. Si yo trabajo en esto, junto con la enseñanza de la lectura, voy a lograr cambios importantes. No sé qué tanto se adaptan los métodos que previamente conocieron, pero traten de encontrar la relación y también pues comentar algunas dudas, ¿no? Muy bien, si se dan cuenta, esto lo hice como paréntesis, aunque el paréntesis fue más largo que el contenido, ¿sí? Porque decíamos que en la segunda fase, que es el uso incipiente de la decodificación grafema-fonema o en la lectura fonológica, ¿sí? El niño ya debe de tener, o para entender el principio alfabético, debe de tener al menos un nivel rudimentario de conciencia fonológica. ¿Qué quiere decir un nivel rudimentario? Que no debe de, por ejemplo, de poder decirnos cuántos sonidos tiene la palabra, no sé, caleidoscopio. Pues no. Pero sí que al menos de algunas palabras, digamos, monosílabas, bisílabas, las pueda segmentar, ¿sí? En sonidos individuales. ¿Por qué les comparto esto? Porque para la tercera fase, que ya sería el uso completo de la decodificación grafema-fonema, o lo que se llama lectura fonológica, también esto sí se lo van a tener que grabar en la memoria. Cuando hablamos de decodificar grafema con fonema, estamos hablando de una lectura fonológica. ¿Por qué? Porque lo vamos a contrastar con otro tipo de lectura que se llama lectura léxica, ¿sí? Entonces, cuando el niño decodifica grafema-fonema, se llama también decodificación, porque realmente pasa de un código gráfico visual a un código fonológico, ¿sí? El lenguaje oral es un código, pero el lenguaje escrito es otro código. Y entonces pasamos de un código a otro código. ¿Qué quisiera un código? Que los dos son simbólicos, ¿sí? Pero hacemos equivalente un símbolo escrito a un símbolo oral. Bueno, entonces en esta fase, la tercera, ya hay un reconocimiento de las palabras empleando una decodificación exacta, grafema-fonema. Se reconocen y empiezan a emplear las irregularidades ortográficas. Para alcanzar esta fase, los niños deben tener ya un buen nivel, aquí sí, no un nivel rudimentario, sino un buen nivel de conciencia fonológica. Y deben conocer todas las correspondencias sonido-letra, todas las correspondencias sonido-letra. Y deben descubrir el principio alfabético de que las letras y los sonidos se corresponden uno a uno de una forma sistemática, ¿sí? Es decir, para que decíamos que en esta fase ya sea una decodificación exacta, grafema-fonema, para hacer una decodificación exacta, tiene que conocer pues todas las letras de su vocabulario y los respectivos sonidos o correspondencias sonido-letra, ¿sí? Y debe de saber que este principio alfabético en general se corresponde uno a uno y que esta correspondencia es sistemática, salvo las excepciones, ¿sí? Bueno, pues luego viene la cuarta fase, que es el control y automatización en el reconocimiento de la palabra. Previamente les dije que a esto le vamos a llamar lectura fonológica, ¿sí? A la decodificación grafema-fonema. Y a la cuarta fase, que es cuando hay un control y automatización en el reconocimiento de la palabra, se le llama lectura léxica. Es decir, aquí estamos como contrastando lo que sería una lectura fonológica y una lectura léxica. Estamos hablando de dos tipos de lectura, ¿sí? Para esta fase, los niños ya tienen que haber adquirido la decodificación grafema-fonema, hacer una decodificación exacta y tener conocimiento de la ortografía, de las regularidades y de las excepciones. Pueden leer las palabras como un todo, sin fragmentar. La diferencia o el salto entre la fase anterior y esta es que aquí leen las palabras como un todo, sin fragmentar. Y además se ayudan del contexto de la oración para lograr el reconocimiento rápido de la palabra.
Primero, conocen las irregularidades. Esto para quienes no sean de México, no lo van a entender, pero México, aquí suena como, en México, en la palabra México, la X suena como J, ¿sí? Pero en el nombre propio Xochitl suena como, a veces decimos Xochitl como con S, como en Xochimilco, seguramente todos están familiarizados con Xochimilco porque es muy famoso como destino turístico en la Ciudad de México. A veces decimos Xochimilco y a veces decimos Xochimilco. Si alguien no, o Xochitl, si alguien no conoce esta irregularidad, puede decir Xochitl en vez de Xochitl. Xochitl, que es flor. Bueno, esta irregularidad de que la G con la U suena suave y sin la U suena fuerte, ¿no? Que la U suena cuando se le pone diéresis y no suena cuando no se le pone diéresis, ¿sí? El José y el Jonathan, porque aquí digo José y aquí yo, estas irregularidades las da la lectura léxica, porque la palabra se lee como un todo sin hacer una decodificación grafema-fonema y porque ya se aprendieron estas irregularidades. Aunque en nuestro idioma son pocas prevalece la regularidad de decodificación grafema-fonema, pues aquí les puse algunos ejemplos de que no siempre hay que si lo leemos literal, entonces caemos en errores, ¿no? Como lo que hacen los niños de decir guitara. A veces leen esto como guitara. Aquí ni siquiera leen sino guitara. Y entonces, si el niño dice guitara, lo que entra a su sistema auditivo es guitara, y guitara no le suena nada conocido. Ese es el problema. Bueno, entonces, la lectura léxica también se llama lectura automática. ¿Por qué? Porque se lee, de forma coloquial decimos, leemos a golpe de vista. ¿Qué es golpe de vista? Que cuando veo la palabra ya la entiendo. Y es algo que nosotros, lectores entrenados, hacemos, ¿no? Esta habilidad, la habilidad de la lectura, es una habilidad que se dice que es automática porque una vez que uno adquiere la lectura, no puede evitar leer, ¿sí? Si uno va en la carretera o va en el camino a la casa o lo que sea, no puede evitar leer, ¿no? Que en un lugar dice, por ejemplo, farmacia, ¿sí? Aunque yo diga, yo no quiero saber que ahí dice farmacia, yo sé que ahí dice farmacia. O zapatería, o cafetería. Uno va leyendo. ¿Y por qué va leyendo? Yo no quiero ir leyendo porque yo voy o manejando o voy de acompañante, pero yo voy en otra cosa. ¿Pero por qué leo? Porque el proceso de la lectura, una vez que se adquiere, se automatiza. Es uno de los procesos automáticos. Ahora, aquí también, entre paréntesis, los procesos automáticos a los seres humanos nos hacen sumamente eficientes. ¿Por qué? Porque los procesos automáticos consumen menos esfuerzo que los procesos controlados, ¿sí? El caminar es un proceso automático, prácticamente, ¿sí? Una vez que aprendemos a manejar, el manejar es automático. No son automáticos cuando nos encontramos con que algo rompe el esquema y tenemos que reordenar, pero hay muchas cosas dentro del manejo que son automáticos. Uno, salvo cuando inicia a aprender, va pensando en lo que tiene que hacer. Posteriormente ya no va pensando en lo que tiene que hacer, va pensando a dónde tiene que llegar y si va a cortar camino por un lado o por otro, si se va a encontrar tránsito pesado en algún punto, etcétera, pero no va ya pensando en los cambios, en lo que tiene que hacer. Ese es un proceso automático. Una vez que se tiene la práctica en el manejo, el andar, el nadar, o sea, muchas habilidades son automáticas. Y la lectura es un proceso automático, una vez que se adquiere. Entonces, a lo que tenemos que llevar al niño es a que haga de la lectura un proceso automático. Porque si el niño se queda en la cuestión en las etapas previas, que son de decodificación,
entonces ese proceso va a ser de esfuerzo. Cuando les hablo de automático es versus de esfuerzo, procesos automáticos versus procesos de esfuerzo. Los procesos de esfuerzo nos consumen mucha capacidad atencional y la capacidad atencional es limitada. Entonces, si la lectura sigue siendo un proceso de esfuerzo, el niño está dedicando todo su esfuerzo a la decodificación. Y si la lectura se vuelve un proceso automático, se hace una lectura léxica, o sea, que al momento de ver la palabra inmediatamente sabe de qué se trata, entonces esto consume menos recursos atencionales. Y cuanto mayor automatización se logra en el reconocimiento de la palabra, menos esfuerzo se requiere para la decodificación, para pasar del código gráfico al fonológico, y entonces la atención se puede encaminar hacia la comprensión, es decir, a obtener significados de la lectura, no a decodificar. La atención ya tiene que estar encaminada a la comprensión. Y nuestra última fase es la lectura estratégica, en la que se tiene que hacer una adquisición óptima de la lectura y enfocada básicamente a la comprensión, no a la decodificación. Esta es la fase en la que estamos nosotros lectores entrenados, en que nuestro enfoque no es a decodificar una palabra, es a tratar de comprender los contenidos, ¿sí? Y entonces uno desarrolla estrategias personales. Puede desarrollar una estrategia para hacerla más rápida, como hay maestros que hacen esto, periodistas, ¿no? Que toman cursos incluso de lectura rápida, aunque yo no la conozco, pero sé que lo hacen, ¿sí? O estrategias para mejorar la comprensión, como lo que uno hace, que es resaltar con color, subrayar, ¿sí? Ir haciendo un cuadro, ir haciendo un mapa mental. Estas son estrategias para comprender y estas son las últimas fases de la lectura. Bueno, la Vanetta evalúa entonces también la lectura léxica, ¿sí? Y evalúa la comprensión de lectura. Bueno, con esto concluimos en que la lectura se puede dividir en dos amplios bloques. Uno que tiene que ver con el reconocimiento de la palabra escrita, que la palabra escrita la podemos comprender a través de dos procesos, que sería decodificación o lectura fonológica y lectura léxica o automática, ¿sí? Y otros procesos tienen que ver con la comprensión del texto. Nuevamente, los subprocesos de la lectura son identificar las palabras, ya sea fonológica o lexicalmente, ¿sí? Fonológica, decíamos, de forma de esfuerzo, con esfuerzo, o de forma automática o léxica. Una vez que se identifica la palabra, se accede a los significados de las palabras, se construye una proposición, se comprende cada oración, se comprende la oración en la estructura del texto y se asimila el texto. Cuando comprendemos es cuando integramos el texto a lo que previamente conocemos e incluso hacemos inferencias y todas quedan integradas en nuestro conocimiento previo. Entonces, el proceso de comprensión también es complejo. Bueno, no sé si hasta aquí, para dar paso a otro tema, ¿hay alguna pregunta? Hasta el momento, doctora. Bueno, ya tenemos una pregunta en la cajita del chat. Nos pregunta Eva Villanueva. Perdón, si es en relación a la presentación, si la podría compartir, doctora. Yo creo que ustedes van a quedarse con la grabación, ¿no? ¿Qué uso, perdón por decirlo en línea, pero qué uso se le da a la grabación? ¿Se puede compartir? Doctora, bueno, el instituto tiene, en casos que alguno de los asistentes tenga una situación imprevista y no De esté acuerdo. en la clase, es a quienes se les facilita la liga. De Okay. esta manera funciona en el instituto. Sí, Bueno, nos mandó un texto y un video, ¿no? Que nos compartió con los estudiantes. Y también lo que muchos maestros nos remiten, pues, es a sus artículos para consultar, ¿no? La información. sí, sí, sí. Miren, pues realmente es el material que yo uso para dar el curso, pero
Quizá les puedo mandar algún material muy relacionado con esto, que igual sea esquemático, que igual les sirva, ¿no? Y lo que pueden hacer también es ir tomando, eso no está penado ni nada, ¿no? Ustedes lo pueden haciendo, pueden decir, ir haciendo capturas o ir tomando fotos, porque pues igual les va a quedar en una serie de fotos, ¿no? Creo que con esto se salva el asunto, con que tomen fotos. Ok, doctora. Muchas gracias. Le agradece Eva Sí. Villanueva. De Claudia Ivette Ortega nos pregunta, ¿qué técnicas se pueden utilizar para facilitar el paso de la lectura fonológica a la léxica? Ah, mira, aunque no es mi tema, pero sé que todo el tema es de lectura, entonces sí la voy a contestar, ¿no? Me refiero a que no es mi tema en el sentido que yo les iba a dar más de evaluación que de intervención, pero yo creo que sí se puede ir adelantando. Si da tiempo, el día de mañana les pasaré un video de cómo, nada más un ejemplo brevísimo, ¿no? De 5 minutos de cómo algunas técnicas para trabajarlo. Pero lo que nosotros hemos hecho es trabajarlo a través de cartitas, o sea, pueden ser juegos, lo que llamamos loterías, no sé cómo, si en todos los países le llamen así, pero lotería es que tenemos una plantilla, ¿no? Con 9 fotos, por ejemplo, no, 9 dibujos, y que cada dibujo se corresponde, digamos, con una palabra, y luego se va diciendo cada cartita, y se tiene que ir llenando, y el que gana es el que primero, digamos, llena todos los dibujos en su tablita. No sé qué nombre, los de México me entienden perfectamente, los otros países no sé si le llamen de otra forma. El otro es con memoramas y otra es algo que se conoce como lectura flash, que es, tenemos las tarjetas, las cartas y vamos pasando rápidamente las tarjetitas. Otra cosa es también hay programitas como muy accesibles que nos permiten poner esos estímulos en la pantalla, ¿no? Y irlos poniendo por un tiempo determinado e irlos pasando rápidamente. Lo otro es ir leyendo oraciones a distintas velocidades, como haciendo competencias con el niño. A ver si lo haces antes de que suene mi alarma o a ver si mi teléfono, ¿no? Y ponemos un tiempo. Y ahora otra vez, léelo, léelo. Lo que hace que el niño pase de la fonológica a la léxica es la lectura repetida, ¿sí? La lectura repetida del estímulo y la asociación con la semántica ayuda. Por eso estas que les decía el uso de tarjetas es importante porque nosotros lo hacemos de distintas formas. Por ejemplo, las cartitas que tú estás echando de a uno, o sea, los dibujos pueden ser sustituidos por palabras y se puede ir rotando. Por ejemplo, en una ocasión puedes poner en la tabla que tienes en la mesa, es un juego de mesa, por supuesto. En la tabla que tienes en la mesa puedes poner 9 palabras, ¿no? En una tabla de 3 por 3, 9 palabras escritas. Y lo que el niño está viendo en su mano son los dibujos. Entonces va asociando el dibujo con la palabra, el dibujo con la palabra. O al revés, en la tabla que tienes en la mesa pones los dibujos y los que el niño está diciendo están las palabras, pero se tiene que forzar a estar leyendo, 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 ¿no? Y es divertido porque esto lo pueden hacer en familia, con los hermanos y todo. Si me da tiempo, el video que tengo es de una familia que trabaja con el niño y todos se ríen y se divierten, o sea, se ve cómo interactúa, que es obviamente el ambiente ideal cuando la familia ayuda al niño, ¿no? Y la ventaja que tiene también esto es que es tan adaptable que uno puede poner las palabras que se le están dificultando al niño, ¿no? Quizá al inicio, pues vamos a empezar con palabras simples, ¿no? Con las que se empieza en general, que sería mesa, oso, mamá, ajá, este tipo de palabras que son monosílabas, bisílabas y muy frecuentes. Pero ya cuando uno está, digamos, con las consonantes más complicadas, pues entonces ya le pone estas que decíamos de dificultad, como palabras que lleven el uso de la diéresis, ¿no? O palabras que se prestan a confusión ortográfica, como palabras con B, con V,
o palabras con sílabas complejas como bla, bla, bli, tra, tre, tri, etcétera. Entonces uno lo va adaptando al contenido en el que está trabajando con el niño. Porque una vez que adquiere, digamos, esto de la decodificación, uno tiene que ir cada vez metiendo una nueva relación grafema-fonema, luego en sílabas complejas, ¿no? O cuando aparece consonante al final de la palabra, o, o de dificultad ortográfica, y todo este contenido se presta a trabajar con estas tarjetas, ¿no? Entonces, en resumen, decíamos, son las tarjetas, digo, lo que decía la lotería, que es ir diciendo el nombre y que el niño vaya poniendo, pues aquí ponemos que un granito de frijol o un papelito hecho bola o lo que sea, o una ficha, si se tienen fichas, pues una ficha en cada uno de los dibujos o de las letras, ¿no? Y les decía, divertido. Entonces, las loterías, los memoramas, con los mismos tipos de estímulos que usamos para la lotería, nos pueden servir para hacer memoramas, ¿no? Entonces, el niño se fuerza a mantener en la memoria, porque la lectura fonológica es una lectura basada en sonido, pero la lectura léxica o automática es una lectura basada en la percepción y la memoria visual. Entonces, la percepción debe ser exacta, las letras tienen que estar bien escritas, ¿sí? Y eso va reforzando la memoria, que se llama precisamente memoria léxica o repertorio léxico. Y como el léxico está directamente relacionado con la semántica, entonces hacer esta relación pues va a ayudar mucho más, ¿sí? Y para la lectura automática, entonces, también nos da velocidad para leer, porque no es lo mismo que yo dijera, o, el, os, ne, uro, cuánto me voy a tardar, ¿no? A que en un golpe de mirada lea toda mi oración que tengo en pantalla. Como de lo que se trata es de que se haga más rápido, entonces podemos también trabajar con oraciones. Trabajamos con una oración en el que quizá casi todas las palabras las conoce el niño. Subrayamos la que no conoce. Y la que no conoce, la trabajamos en tarjetas. Luego ponemos otra vez la misma oración con la misma palabra y teóricamente si entrenamos, debe de poder leer esa palabra en el contexto de la oración. Y luego le vamos diciendo, a ver, te voy a tomar tipo juego, a ver cuánto tardas, a ver, vamos a ver, ¿crees que lo puedas bajar? Sí, a ver, te lo voy a tomar otra vez. Es lectura repetida, ¿sí? Lectura repetida y de cosas que le sean significativas. Fue muy breve, pero pues espero haber dado respuesta. Muchas gracias, doctora. Ahora también tenemos una pregunta de María Elena Mondragón. Si eres tan amable de tu micrófono. Sí, gracias. Nada más quería reafirmar. Entonces, pues, podemos decir que la cuestión de la conciencia fonológica es un área, no ha sido completamente desarrollada cuando tenemos diagnósticos de niños con dislexia. Así es, o podemos decir que les decía hace un rato que aproximadamente en un 70% de las dislexias se pueden encontrar fallas en procesamiento fonológico. En otros casos se explican por fallas en otros procesos. ¿Sí? Pero a medida que vayamos avanzando les voy diciendo, porque por ejemplo les decía, la Vanetta explora, yo diría amplísimamente el procesamiento fonológico, ¿sí? También la lectura léxica, también la comprensión de lectura, pero también explora otros procesos cognitivos que están relacionados con la lectura. ¿Como cuáles? Como la atención, ¿sí? Como la memoria, como la percepción visual, porque entenderán que en la lectura debe de haber como una sincronía y una memoria perfecta entre el estímulo visual y el auditivo. Entonces, si alguno de los estímulos, como decimos nosotros, no se está codificando bien, o sea, no está llegando al sistema nervioso de forma correcta, entonces puede haber una falla en la lectura. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que estar bien el procesamiento fonológico, pero también la percepción visual.
¿sí? La Vanetta también evalúa percepción visual. Y lo otro que tiene que estar bien es esa memoria temporal que nos permite en el momento mismo estar asimilando que una palabra se corresponde con un sonido completo de la palabra o un grafema se corresponde con un fonema y guardarlo temporalmente mientras se entiende completa la palabra, ¿sí? Una memoria que nos permita guardar completa la oración, ¿sí? Y entonces, perdón, se me olvidó tu nombre, pero todos estos procesos, ¿sí? Contribuyen a la lectura y otros que vamos a ir viendo. Y la Vanetta les decía, pues también evalúa todo esto que les acabo de comentar, ¿sí? Estos tipos de memoria, el procesamiento visual y cuestiones que tienen que ver con la comprensión. Perfecto, gracias. Sí. Muchas gracias, doctora. Pues ya no tenemos hasta el momento ninguna manita arriba. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si no, creo que, solo por curiosidad, doctora, mencionó que hay algunas funciones que no son entrenables. ¿Nos podría mencionar cuáles son las funciones entrenables? Miren, no es que no sean entrenables, es que los cambios se ven muy poco y muy limitados al propio contexto donde se entrena. Como cuál, la memoria, lo que se llama memoria de trabajo, ¿sí? Hay programas de entrenamiento que se dedican solo a memoria de trabajo, memoria de trabajo y memoria de trabajo. Y lo que se ve es que es como tipo videojuegos en que van pasando nivel, ¿sí? Los niños. O sea, empiezan con un nivel, puede ser de 2 estímulos, luego 3, luego 4 y así. Entonces, sí van pasando de nivel, pero lo que se ve a veces es que ese entrenamiento se limita a tareas muy similares a aquellas con que se les entrenó y que estas, primero, no se pasa drásticamente, digamos, de una capacidad de memoria de trabajo de 3 a una capacidad de 7. Eso es imposible porque hay limitaciones para estos procesos que son intrínsecas al proceso, ¿no? O sea, pocos seres humanos tienen una capacidad tan amplia. Tenemos una capacidad limitada como la memoria de corto plazo. Pero sí podemos, digamos, hacer que el niño como que mantenga más estímulos en la mente, pero lo que se ha visto con estos programas es que solo se queda en las tareas para aquellas para las que fue entrenado, pero que no se generaliza mucho a otras tareas que nosotros le llamamos más ecológicas o que tienen que ver, en este caso que estamos hablando de aprendizaje, por ejemplo, generalizarlo para comprender mejor un problema aritmético, ¿no? O para comprender mejor un texto, que hay poca generalización de estas habilidades sobreentrenadas a las habilidades para las cuales se les requiere. No sé si fui muy precisa. A lo mejor fui muy categórica a decir que otras habilidades no son, sí son entrenables, pero no con la misma eficacia. Muchas gracias, doctora. Sí fue muy clara. Okay. Bueno, hasta el momento, pues bueno, creo que hemos agotado por este momento las preguntas. Creo que tendríamos condiciones para continuar. Adelante, doctora. Gracias, Isela. Muy bien, entonces como vieron aquí, están viendo mi título desde hace unos minutos, ¿no? Vamos a hablar ahora de los modelos neurocognitivos para explicar el procesamiento de la lectura. No sé si lo vieron en la primera o solo vieron la neurobiología de la lectura, pero de todas maneras, pues creo que sí es indispensable verlo porque en este está basada la Vanetta. Es un modelo ya un poco viejo, si ven, ¿sí? Y todavía el original, porque estos autores, Ellis y Jung, lo tomaron de otro autor que es Kolher, que había propuesto algo similar, solo que el que se hizo más famoso fue cuando lo pusieron en un libro de neuropsicología cognitiva humana, Ellis y Jung. Y bueno, ¿de qué trata este modelo? Y por qué es importante que se los comente. Les decía, mi ejemplo es la palabra gato, ¿sí? Entonces, este modelo nos ayuda a entender las diferentes formas en las que se puede leer la palabra gato hasta llegar a su significado. Inicialmente se utilizó para explicar lo que se llaman dislexias adquiridas, es decir, aquellos casos en que las personas
tienen problemas para adquirir la lectura como, no para adquirir, perdón, para leer como consecuencia de una lesión cerebral. Pero se vio, esto está más que probado, ya hay ya muchos trabajos publicados de cómo este modelo se puede generalizar al trastorno del aprendizaje de la lectura, ¿sí? O sea, entre los trastornos adquiridos y los trastornos para aprender, hay muchas semejanzas, aunque también hay amplias diferencias. Ahorita nos vamos a centrar más en las que también son llamados trastornos del desarrollo, ¿no? Y entonces por eso solo les hago la aclaración que este modelo surgió inicialmente de la neuropsicología humana del adulto, una área de la neuropsicología, un enfoque que es el cognitivo. Bueno, previamente vimos las etapas para adquirir la lectura y este modelo lo que nos explica es en el momento que yo estoy leyendo, ¿qué es lo que está transcurriendo en mi cerebro? ¿Sí? ¿Cómo estoy procesando esa palabra escrita? Entonces, este modelo lo que explica es el online de la lectura de palabras, ¿sí? No el cómo se adquiere, sino cuando yo estoy leyendo una palabra, ¿qué estoy haciendo? Bueno, y entonces tenemos la palabra gato, escrita en un pizarrón, una pizarra. Esta palabra escrita entra a mi sistema de análisis visual. Este sistema de análisis visual, yo lo puse tal y como es de los autores, pero realmente se trata de un sistema atencional y perceptivo visual. Pero tal el estímulo se está codificando visualmente. Cuando yo hago una lectura automática, ¿sí? Veo la palabra completa, porque esa palabra completa forma parte de algo que se conoce como lexicón de entrada visual. El lexicón de entrada visual, ¿qué sería? Aquí sí me tienen que poner atención quien no conozca el modelo. El lexicón de entrada visual sería un repertorio de palabras que tengo en mi memoria visual y que son palabras con las que yo me he topado 20, 100 veces, 1000 veces. Con relación a lo que me preguntaban previamente, que sería cómo entrenar la lectura léxica. La lectura léxica es una memoria visual, por eso las formas que yo les dije, todas son visuales, o sea, son la repetición, la repetición, la repetición, porque la repetición y con la repetición, 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 esto se va quedando en la memoria, ¿sí? Claro, los niños que no tienen ninguna dificultad en su memoria visual van a formar rápidamente su lexicón o su vocabulario o su memoria visual de palabras. La van a formar y la van a consolidar. Pero habrá niños que no consoliden, que les cueste trabajo que esta palabra quede en su repertorio visual. Bueno, hay niños, yo creo que ustedes tienen experiencias ya con niños con dislexias, que incluso ni su propio nombre está en su lexicón visual, ¿sí? Les cuesta trabajo distinguir entre su nombre y otro, cuál es el suyo y cuántas veces lo habrán escrito aunque sea copiando. Entonces, que tienen dificultad para que las palabras se queden en un repertorio visual. Entonces, de forma, digamos, automática, nosotros lectores entrenados, vemos la palabra gato, la analizamos, nuestro sistema atencional y de percepción visual nos permite verla, digamos, la emparejamos o la macheamos con ese anglicismo que usamos, ¿no? Hacemos un match entre la palabra que entró y esto que tengo en mi memoria visual de palabras. Y de aquí, apenas se alcanza a ver esta flechita amarilla, pero entra al sistema de análisis semántico. Es decir, estaría separada percepción y atención visual, memoria visual u ortográfica para las palabras y el sistema de análisis semántico donde ya finalmente le otorgo el significado, ¿sí? Aquí la veo, hago match y le otorgo un significado. Luego, pues si solo la voy a comprender, pues me la quedo, digo, gato, ¿sí? Y si no, pasa también a otro lexicón, pero ya sería de salida, ¿sí? Estamos viendo aquí como si fueran unas cajitas de procesamiento de información
a la salida, luego un nivel fonémico que es abstracto y finalmente la oralizo, la digo, ¿sí? Aquí sería decir la palabra gato. Uh-huh. Bueno, entonces esta ruta amarilla, que aquí puse como primera ruta, ustedes le van a poner, en general lo tengo así porque hago que los alumnos le pongan o anoten primera ruta, y aquí sí le tienen que anotar ustedes, ¿sí? A esta primera ruta, que pueden sacarle fotos se llama ruta, o también algunos lo manejan como vía o ruta, pero finalmente es lo mismo, ruta lexical. ¿Por qué? Porque la palabra entra a través del léxico, de una lectura léxica. Ruta léxica. También se llama ruta visual. Entonces se llama léxica, visual, y también se llama ruta directa, porque nos permite de forma muy directa llegar a relacionar la palabra con la semántica, con su significado. Se llama ruta directa. Y ahorita vamos a ver en comparación con lo que sería la ruta indirecta, ¿sí? Entonces tenemos esta ruta amarilla que se llama directa. Vean, de la palabra escrita, ¿sí? Que entra al sistema de análisis visual, solo tiene que hacer aquí un relevo para llegar al sistema semántico. Por eso se llama directa, ¿sí? Ahora, ¿por qué está este léxico separado del sistema de análisis semántico? Porque el sistema de análisis semántico podemos tener los significados, pero no tenemos, digamos, cómo se viste esta palabra. Este sería como el vestido de este significado, ¿sí? O sea, el niño puede conocer el concepto gato, pero no relacionarlo con la palabra gato. ¿Sí? Bueno, entonces decíamos nuevamente, esta sería la ruta directa, léxica, visual. Ahora vamos a ver por contraste con la vía directa, la vía indirecta. La vía indirecta parte de lo mismo. Vemos la palabra en la pizarra, vemos, entra a este sistema de análisis visual, y en este sistema de análisis visual, por lo que se ve es las letras y su ubicación en el espacio, ¿no? Porque han visto la palabra Roma, amor, no es lo mismo. Tiene las mismas letras, pero no es el mismo orden, ¿no? Entonces, este sistema lo que permite es poner el orden, ¿sí? E identificar los rasgos individuales de las letras. Pero aquí se tiene que hacer la conversión grafema-fonema. Otorgar a cada grafema un sonido. A, T, O. Entra al nivel fonémico, que es un tipo de retención fonémica. Luego lo hablo, y hasta que lo hablo, van siguiendo mi cursor. Ya lo hablé. Entonces entra a otra cajita, que es la palabra hablada. Entonces ya no entra en forma visual como aquí, sino entra a través de la palabra hablada. La palabra hablada entra a mi sistema de análisis auditivo y a un lexicón de entrada auditivo. Es decir, aquí tengo un lexicón visual, que es para las palabras visuales, y aquí uno auditivo. Serían como, como dos tipos de vocabularios, uno visual y uno auditivo para las palabras, ¿sí? Y una vez que entra el lexicón de entrada auditivo, entonces ingresa al sistema semántico. Pero ahora no me pueden decir todas, pero piensen, ¿cuál es más rápido o cuál creen más rápido? El ejemplo que yo les digo a los alumnos cuando explico este modelo es que esta primera ruta sería como ir por una autopista. La autopista pasa por las ciudades principales y llega a la meta, ¿sí? Y acá es ir por una carretera convencional, ¿sí? En que paso por un pueblo, por otro, por otro, por otro, por otro, por otro, hasta que finalmente llego. O sea, vamos a llegar a la meta, pero en un caso vamos a llegar más rápido y en otro vamos a llegar más lento, ¿sí? Porque incluso este puede ir a través, decíamos aquí, hablo, y entonces el mensaje ya va a través del habla, a través de la vía aérea, entra a mi oído, lo analizo, lo reconozco como palabras. Si yo digo o gato,
Entonces ya reconozco que la palabra gato sí me suena conocida, sí es conocida, y luego me remite a su significado. Ahora, esta forma, digamos, oral de la palabra, ¿sí? También se dice que puede entrar internamente, que tendríamos un tipo de vocecita interna, ¿sí? Que utilizamos como un deletreo interno, como una mención interna de la palabra, lo que sería el lenguaje interno, que realmente es difícil de evaluar, ¿no? Este nivel. Y entra al sistema de análisis auditivo, pero como una voz interna, no externa, como en este caso. Pero finalmente hace el mismo recorrido, salvo que no sale a la vía aérea. Entonces, estas serían, de forma sintética, dos maneras de leer. La manera léxica, automática, visual, y la manera, ahora sí, por contraste, si decimos que esta es léxica, esta es subléxica. ¿Por qué la tercera ruta es subléxica? Porque podemos decir gato. Estoy leyendo de forma subléxica porque leí silábicamente. También si digo g, a, t, o, estoy leyendo subléxica porque utilizo elementos menores que el léxico, que la palabra, ¿no? En un caso utilizo los fonemas o puedo utilizar las sílabas. Gato es subléxico. G, a, t, o es subléxico, ¿sí? Entonces, mientras la ruta amarilla es léxica, la verde o tercera es subléxica. Mientras esta es visual, basada en el sistema de análisis visual y un lexicón de entrada visual, o sea, un emparejamiento de la palabra visual con su entrada correcta en un vocabulario visual que tengo en mi memoria visual. Esta es visual y la otra ruta es fonológica. Esta lectura es fonológica porque es basada en los sonidos. De hecho, hasta que escucho la palabra es que entra hacia acá, ¿sí? Entonces tenemos dos rutas, la léxica, la subléxica, la visual, ¿sí? Y la fonológica. También decíamos, tenemos la ruta automática y la no automática, ¿sí? O de esfuerzo. Entonces, estos son algunos nombres con los que se conocen o que ustedes van a ver en la literatura, estás haciendo referencia a lo mismo, ¿no? Alguien puede decir ruta léxica o ruta automática o ruta visual o ruta también ortográfica se le llama, porque visual es ortográfica, se basa en la ortografía. Y está fonológica. Este es entonces este modelo. La mayoría empezamos, lectores, cuando empezamos a aprender a leer, empezamos con la ruta fonológica. De hecho, lo que se ha visto es que en el español, dado que es un lenguaje que se entiende como transparente. Transparente porque hay prácticamente una relación grafema-fonema casi exacta, porque hay muchas irregularidades, pero en muchas ocasiones, aunque se lea de forma irregular, se entienden las palabras, ¿no? Esta sería una forma adecuada de empezar el aprendizaje de la lectura. Y en segundo término, fortalecer, como la pregunta que me hicieron, fortalecer el léxico visual. Fortalecer la lectura léxica posteriormente. Entonces, nosotros lectores entrenados se supone que leemos a través de la vía visual, pero que para leer palabras que no conocemos como pseudo palabras, o sea, palabras que parece que son palabras pero no tienen un significado, usamos esta de conversión grafema-fonema. También cuando leemos palabras que no son de nuestro idioma, son otras palabras. También utilizamos esta misma vía, ¿no? Porque si yo me topo con una palabra que no he visto antes, ¿sí? Entonces tengo que hacer una decodificación. Y de repente, si alguien nos tomara la lectura, nosotros nos tardamos más en aquella palabra que no conocemos.
Digo, no hay alguien que experimentalmente nos esté tomando el tiempo, ¿sí? Pero si alguien nos estaría tomando el tiempo, nos daríamos cuenta que en aquella palabra que no conocíamos, nos tardamos el doble que para leer otras palabras que sí conocíamos. Eso hace la diferencia entre la lectura automática y la lectura de esfuerzo. Los lectores entrenados, entonces, utilizamos de forma alterna, porque pues no todo lo que conocemos lo que leemos es ya conocido, entonces las podemos ir alternando, pero pues leemos, claro, con mucha más eficiencia por esto. Ok. Me gustaría que me digan si hay dudas con relación a este modelo. Sí, tenemos en la cajita del chat. No sé si gustas abrirla. Ah, ok, tu Sí. micrófono. Ana, adelante, Ana. Muchas gracias, buenas tardes. Mi duda va respecto a esta última parte que mencionaba, que cuando leemos una pseudopalabra, usamos otra vía. Eso hace que los niños, cuando es una palabra muy larga o una que todavía no está en su ruta de lexicón, ellos inventen las palabras. Sí, muy bonito ejemplo, es cierto, porque quizá, mira, van combinando, ¿no? Lo léxico con lo subléxico. Entonces, cuando ya tienen ciertas pistas, completan con lo que sea, ¿no? Pero la meta es que tengan una lectura precisa. Por eso es que se les tiene que entrenar antes en esta lectura fonológica, ¿no? Porque a veces también con los métodos que emplean, digamos, la parte léxica como primera aproximación, los niños normales aprenden a leer, ¿no? Quiero decir, los niños normolectores, los niños que no van a tener de todas maneras dificultad, porque se les enseña una palabra completa y después se les enseña que esa palabra está compuesta por sonidos, pero su primera aproximación es léxica, o sea, es de memoria. Entonces se puede leer por las dos, ¿no? Pero decíamos en español, se aconseja más que sea inicialmente por la ruta fonológica. Y esto que se hace, ¿cómo lo complementan? Sí, lo que pueden parecer errores o fallas muy importantes, realmente son avances, porque el niño está complementando la ruta fonológica con la léxica, o sea, las está usando y por eso parece que adivina las palabras, ¿no? O sea, ve la primera parte y después dice lo que venga, ¿no? O ve una parte de la palabra y el resto lo inventa. Quiere decir que se le complicó, o como dices, también no lo mantuvo en su memoria, que estaríamos hablando de un problema de memoria de trabajo. Sí, tienes razón. A ver qué otra hay. Pues Creo en que la es la cajita única del que chat. estaba. Ajá, es la que había escrito Ana. Entonces, hasta ahí creo que vamos bien, doctora. Ok, muy bien. Bueno, pues como habíamos dicho, el modelo anterior nos ayuda a entender cómo se está leyendo una palabra, ¿sí? Y qué funciones se necesitan. Como ven, hablamos de lo fonológico, de lo visual y de la memoria. Me regreso un poco, ¿sí? La conciencia fonológica es necesaria para hacer esta decodificación grafema-fonema, pero también es el sistema atencional y de percepción visual. La percepción de la letra y de la palabra tiene que ser precisa, porque si no se está viendo bien, entonces esa codificación inicial pues nos va a dar como resultado algo inexacto. Trátese de una ruta o de la otra, ¿sí? Esa es la cuestión. Entonces aquí estamos hablando de funciones que sería la conciencia fonológica, la atención y la percepción visual, la memoria visual de las palabras, ¿sí? El sistema semántico, ¿sí? El nivel fonémico y la retención que habría aquí, que sería en términos de la memoria de trabajo, el sistema de análisis auditivo que permita lo que va a través de la vía aérea o lo que va como habla interna
poder analizarlo bien cuando va de regreso, digamos, ¿sí? Una buena memoria también auditiva y un repertorio lexical. Y este repertorio lexical y el sistema de análisis semántico, pues la riqueza no estaría hablando de la riqueza en la adquisición de vocabulario, ¿sí? Entonces, si ven, son múltiples funciones las que se requieren para la adquisición de la lectura. Y si alguna de estas funciones falla, pues va a haber una falla en la adquisición del proceso. Pero además la lectura requiere no solo de la comprensión de la palabra en aislado, ¿no? Sino la comprensión de la lectura en general, del texto, ¿sí? Entonces tiene dos amplios grupos de procesos que le contribuyen. Uno es el reconocimiento de palabras, y este es en el que abundamos previamente, ¿sí? Cómo se reconocen las palabras. Y otro es la comprensión del lenguaje oral. Entonces, comprender el lenguaje oral también es importante para la lectura. Y lo que se ha visto es una fuerte relación, por ejemplo, entre el vocabulario que tiene el niño, ¿sí? Entre las lecturas que les hacen los papás a los niños, o sea, los cuentos, las historias que les cuentan, etcétera, que les enriquecen el vocabulario, les enriquecen la sintaxis, etcétera, y además les van como moldeando, ¿no? La forma, el ritmo de la lectura, y esto contribuye de forma paralela al reconocimiento de las palabras, que es lo que acabamos de ver de la lectura fonológica o lexical, junto con los procesos que se dedican a la comprensión del lenguaje oral, a la comprensión de la lectura. Es decir, la lectura requiere del lenguaje oral en la misma medida que del reconocimiento de las palabras. Y bueno, aquí lo vemos más desglosado. La comprensión de la lectura requiere del reconocimiento de las palabras. Es decir, las habilidades ortográficas, si estamos hablando ya de las habilidades léxicas, porque son ortográficas, son visuales. Y el niño aquí debe tener conceptos acerca de lo impreso, que es la primera etapa de la adquisición de la lectura que les decía, ¿no? Que aunque el niño todavía no hace una lectura exacta, sí tiene muy claro que lo impreso nos está diciendo algo. El conocimiento del principio ortográfico, el principio alfabético, conocer las unidades ortográficas, o sea, las palabras, y con la conciencia fonológica. Estas son cosas de las que les hablé previamente, ¿no? Entonces, el reconocimiento de las palabras, sea léxico o fonológico, necesario para la comprensión. Y la comprensión del lenguaje, que es todo el conocimiento lingüístico, fonológico, sintáctico y semántico, ¿sí? Ayudan. Junto con todos los antecedentes, les decía, que tenga el niño con relación a la lectura, su conocimiento previo oral y su capacidad de hacer inferencias, que aquí iría, esta capacidad de hacer inferencias sí ya estaría relacionada un tanto con la capacidad cognitiva general o lo que le llamamos en general inteligencia. Es decir, conocemos el lenguaje oral, pero también el niño tiene sus propias capacidades para ir construyendo sus propios conocimientos y sus propias relaciones. Y para la lectura, para la comprensión, es necesario hacer inferencias. ¿Sí? Un ejemplo que vi en un libro es, no me acuerdo si fue, pero es este, ¿no? Que si yo digo, Lolita salió con un impermeable y un paraguas. Yo no dije que iba a llover, que estaba lloviendo, pero la idea que nos hacemos es de que estaba lloviendo. Entonces, este es un ejemplo de cómo la lectura no es una comprensión literal, sino la lectura implica en mucho la inferencia. ¿Sí? Entonces, en este sentido, depende del conocimiento previo y pues de la inteligencia, lo que le llamamos inteligencia fluida, o capacidad cognitiva para ponerse en juego en el momento mismo, etcétera, y de todo el bagaje fonológico, sintáctico y semántico de su lengua. Entonces, esto nos daría la comprensión de la lectura.
Y bueno, vamos a hablar enseguida de los problemas específicos ya para la adquisición de la lectura. Hasta ahorita hemos hablado mucho más de cómo se adquiere de forma en un normolector el proceso, pero ahora vamos a ver por qué a los niños se les dificulta, ¿no? Adquirir este proceso. Pero esto lo vamos a hacer, esto nada más para dejárselos en mente, que enseguida sí vamos a hablar ya de los problemas, pero solo para dejárselos en mente porque es un momento de hacer una pausa y creo que, Gisela, nos quedamos con las cámaras y todo, ¿verdad? Solo apagamos los micrófonos. Así es, doctora, podemos apagar nuestra cámara, nuestros micros y nos vemos en 30 minutos, que serían las 6 de la tarde, tiempo del centro de México.